Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Juan José Uchuya, abogado. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, como mencionábamos recientemente, antes de que acabara el mes de junio, esta jueza de nombre Elvira Álvarez utilizó las propias redes del Poder Judicial para promover este delirio, esta mitología de género que irrumpe contra la propia naturaleza, irrumpe contra la biología, irrumpe contra la razón y el sentido común, todo sobre pretexto de inclusión, de tolerancia, de amor y de diferentes calificativos, diferentes adjetivos que se han apropiado estos sectores caviares, globalistas, progresistas del mundo para tratar de validar sus propias ideas, no en nombre de la razón, sino en nombre de la emoción. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el problema con que una jueza como la señora Elvira Álvarez promueva esa literatura que trata de incentivar o de normalizar el cambio, la mutilación infantil prácticamente y la mutilación de diferentes personas, diferentes edades, no solamente las que existen ahora, sino las que vendrán después? Porque cuando se normaliza un comportamiento, se le abre la puerta a toda la perversión que viene después. Pero el doctor Juan José Uchuya, con mucho más prudencia, mucho más conocimiento de causa de la que tengo yo, podrá explicarnos cuáles son las consecuencias negativas que puede tener esta influencia, este adoctrinamiento perenne que emana desde los diferentes sectores del Poder Judicial y todo el sistema de justicia en general. Bueno, en primer lugar yo creo que es recusable de todo punto de vista la actitud que viene asumiendo el Poder Judicial y algunos jueces, como lo que tú acabas de mencionar, mediante la cual hacen abandono de principios fundamentales en la administración de justicia, como son el principio de imparcialidad, el principio de independencia, el principio de neutralidad y el principio de objetividad. Y justamente quieren imponer sus creencias personales, ideológicas, políticas, frente a una realidad que es totalmente distinta a lo que su persona considera que es lo constructivo, ¿no? Ellos anteponen la autopercepción de las cosas, la percepción de una realidad que es totalmente distinta a la que nos muestra en nuestro país, por ejemplo, la identidad de las personas, el matrimonio, la familia y otras instituciones que sirven de base para la fundamentación de una sociedad que se sustenta en los principios de la verdad, en los principios judeocristianos. La interpretación que hacen ellos respecto a ciertos tipos de instituciones en la administración de justicia lleva consigo una carga ideológica que se ha venido enquistando en el Poder Judicial desde hace muchos años, donde los jueces han sido pues entrenados por IDL, ganando ingentes sumas de dinero, pero que además han ido introduciendo este tipo de conceptos. El enfoque de género, la ideología de género, no es sino un conjunto de conceptos que establecen una interpretación de la sociedad, una interpretación de la justicia, una interpretación de todo lo que es la superestructura. Pero nace de un concepto que no es real, es anticientífico. Y esto es lo fundamental. Prevalecer la mentira sobre la verdad no es un éxito, no es una acción que debe ser llamada a la ponderación, ¿no? Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, porque así me lo indica la jefa, que es mi productora. Y regresamos en breves instantes para continuar con esta importante conversación. Y yo quiero escuchar la voz, quiero escuchar los comentarios de la gente que nos sigue. Nos pueden escribir, recuerden, al 947-246-545. Pueden llamarnos al 01-613-1701. O también escribir los comentarios en las propias redes sociales, porque acá los chicos de las redes sociales están atentos a lo que dice la gente en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas en las que estamos al aire en Betel Noticias, la voz que inspira. ¿Creen ustedes que debería utilizarse las plataformas de organismos institucionales, gubernamentales, como es el caso del Poder Judicial, para promover una literatura que promueve la mutilación infantil? Cuéntenos en sus redes sociales, cuéntenos por teléfono, cuéntenos por WhatsApp. Pausa y regresamos con el doctor Juan José Uchuya. Estamos conversando con el doctor Juan José Uchuya, él es abogado, acerca justamente de este adoctrinamiento que quiere proliferar, ya no solamente desde espacios como son ONGs, universidades, desde las propias artes, sino también ahora desde instituciones que presuntamente deberían ser imparciales. Y como se disfrazan de estos colores de tolerancia, de inclusión, de amor,
creen ser ellos moralmente superiores y muchas personas se autocensuran y temen alzar la palabra cuando identifican un comportamiento que no solamente es contrario a los principios de la imparcialidad que debería tener siempre la justicia, sino que además promueven una gran inmoralidad. Doctor Juan José Uchuya, hace unos instantes cuando estábamos conversando antes de la pausa, mencionaba justamente los peligros que representa este tipo de adoctrinamiento en el sentido de la imparcialidad que debería ser la característica de la justicia. Ahora, en términos prácticos, ¿cuáles serían las consecuencias que podrían los peruanos evidenciar, tangibilizar tal vez, con esta proliferación del progresismo y con esta proliferación del enfoque de género, pero desde un punto de vista judicial? Dos cosas fundamentales. La primera es la censura y la promoción de los que ya están proponiendo como crímenes de odio pronunciarse acerca de todo este tipo de perversidades sexuales. O sea, para poner un ejemplo, para aquellas personas que nos ven, digamos que el día de hoy yo decido, ya no soy hombre, soy una mujer. Y si usted, doctor Uchuya, no me dice a mí mujer, sino me dice hombre, porque hace uso empírico de su conocimiento para determinar lo que ve, me llama a mi hombre, yo podría denunciarlo a usted. ¿Cómo se le ocurre a usted? Discriminador, promocionador, promotor de odio, ¿no? Así es. El artículo 323 del Código Penal establece el delito de discriminación por esa causa. Sí. Pero están promoviendo Susel Paredes y otros legisladores ideologizados en el concepto de enfoque de género, el crimen de odio. Es decir, que todo aquello que vaya contra lo que ellos piensan sea considerado como tal y entonces todos tienen que ir a la cárcel. Esto es fundamentalmente para las iglesias, para los pastores, para los sacerdotes y para todo aquel que eleva la palabra de Dios por encima de otras cosas. Pero también es un peligro inminente para los padres de familia, como el caso de el aeropuerto internacional donde se permitía el ingreso de hombres al baño de mujeres, poniendo en riesgo la indemnidad sexual de las niñas y la intimidad de las mujeres. Por lo cual Olga Izquierdo fue procesada y además tuvimos una victoria en ese sentido al demostrar que esta falsedad no es un acto discriminatorio porque la distinción la hace la ley. Y ha quedado sumamente claro con la ley expedida por Alejandro Muñante, la 3233-1, mediante la cual ya en forma clara se establece el uso exclusivo y excluyente de los baños para hombres y para mujeres. Eso es de suma importancia y es una victoria, porque si vemos ahora en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que puede tener tal vez o va a sufrir algunos reveses con el momento de su inauguración, pero indistintamente de eso, lo que nos ha llamado la atención de manera positiva es que los nuevos baños ya no aparece ese ridículo cartel que incluía a todos los hombres en su diversidad o a todas las mujeres en su diversidad, que en la práctica significa cualquier persona puede entrar a cualquier baño, tú te autopercibes y tenemos que bajar la cabeza y aplaudir todo lo que hagas, porque la emoción prevalece sobre la razón. Y gracias justamente al trabajo de Olga Izquierdo, a mí acá de la casa, y gracias al trabajo del doctor Uchuya, es que se logró esa victoria, que Lima Airport Partners tuvo que bajar la cabeza, porque acá en este país, que es un país conservador, no vamos a claudicar ante la imposición de este globalismo progresista y perverso que viene de afuera para decirnos a nosotros los peruanos cómo tenemos que percibir la realidad. Ahora, lo que también es importante mencionar, doctor Uchuya, es que esto que sucedió en el aeropuerto es un caso, pero vemos cómo en otras empresas o instituciones o universidades se sigue continuando con esta proliferación de este discurso nefasto. Te decía que era un acto de amedrentamiento para los padres de familia, porque también recordemos el caso que el Poder Judicial estableció el privilegio de aplicar la ideología de género, el enfoque de género en la educación de los niños, a despecho que se había probado fehacientemente que en el currículum educativo y sobre todo en el material educativo se incluían links de pornografía, se incluían educaciones sobre el coito anal y otras cosas para niños menores de 6 años. Esto es una aberración, y esta aberración sexual es la que está primando ahora en el Poder Judicial, donde se está abiertamente implementando esta ideología de género en detrimento de la justicia, que debe ser imparcial, independiente y objetiva. Y aquí no hay objetividad, porque lo que pretenden aplicar es el amedrentamiento judicial contra los padres de familia,
familia que se levanten contra esta mentira, contra este acto de perversidad en nuestra sociedad. Esto es lo que el peligro inminente. Y tenemos estos dos casos, pero tenemos otros casos más donde se van implementando también esta ideología de género. Por ejemplo, el caso de la eutanasia. Exacto. Nuestra Constitución establece como bien jurídico tutelado la vida y se ha dado un fallo judicial para promover esta automutilación de la vida por una persona X, Exacto. lo cual inicia o puede iniciar y abrir la ventana para que puedan iniciarse toda una discusión para que se implemente una ley en este sentido. Claro, más aún porque el caso en mención provino por el caso emblemático de la señora Ana Estrada, quien logró suicidarse el año pasado. Lamentablemente, la señora sufría una enfermedad terrible, ¿bien? Pero el tema es que como estas personas, estos pervertidos maquiavélicos progresistas, ya no utilizan la objetividad para determinar la razón, sino que utilizan la emoción, lo subjetivo, el dolor también puede ser causal de subjetividad. Una persona dice, momento, yo no tengo un dolor físico, pero tengo un dolor emocional, porque estoy deprimido, porque estoy ansioso, porque las cosas no me salen. Entonces, también se me debe permitir otorgar el derecho a quitarme la vida, en vez de acudir a medicina, en vez de acudir a terapia, en vez de acudir a la familia, en vez de acudir a Dios u otros mecanismos que ya sabemos por corroboración de la historia, que permiten a las personas justamente salir de esa zozobra, salir de ese estado temoroso que los ha tal vez llevado a claudicar o pensar que deben claudicar ante el derecho más preciado que tenemos los seres humanos, que es la vida. Claro, sin duda. Además se establece como un inicio de un acto perverso el permitir, ¿no?, el suicidio asistido y además implementar un acto de coerción contra los médicos, contra el personal médico, para quitarle la vida a una persona que haya adquirido un fallo de esa naturaleza, que va contra el criterio de conciencia, ¿no? O sea, nosotros debemos fortalecer ese proyecto de ley que ha presentado Alejandro Muñante por la defensa de la objeción de conciencia, que nos permite decir no al imperio coercitivo de un Estado perverso que quiere implementar una perversidad o una ideología que pervierte todos los valores y además pervierte la verdad. Es correcto. Doctor Uchuya, Juan José Uchuya, abogado, estuvo con nosotros. Creo que me indican en producción que si quiere continuar quedándose sentado para conversar también con nuestra siguiente invitada, por supuesto que lo puede hacer, porque está con nosotros también Catherine Ampueros, abogada, ex procuradora anticorrupción. Y el caso en cuestión es un caso que también ha generado una amplia polémica. Está generando serios cuestionamientos acerca del propio sistema judicial y la protección que merecen los colaboradores eficaces, porque se trata del señor José Miguel Castro, una persona que era colaborador o eficaz del caso de Susana Villarán. Susana Villarán, la exalcaldesa, corrupta confesa, porque así lo dijo ella en diferentes programas radiales, que había aceptado efectivamente aportes, como dijo ella, pero en jerga común se llama coima. Había aceptado efectivamente que había recibido plata por parte de Odebrecht y OAS para la campaña de la revocatoria y para la campaña para la reelección, cuando estas empresas tenían contratos de infraestructura, de construcción en la propia municipalidad. Ella lo reconoció. Ahora, una pieza clave en el caso de la señora Susana Villarán era el señor José Miguel Castro, quien el sábado que acaba de ocurrir amaneció muerto. Ahora, lo que se ha podido descubrir hasta ahora es que tenía un corte de 14 centímetros en su cuello. Algunos medios, que suelen ser afines o permisivos a la corrupción de Odebrecht, han inmediatamente salido al aire a decir, no, esto ha sido un suicidio, porque el señor tenía problemas financieros, así que listo, tenemos que zanjar el tema y ya está, ¿no? Por supuesto, me estoy refiriendo a la República y a la señora Rosa María Palacios, quien dice que no, que el señor tenía problemas de salud y que estaba deprimido y tenía problemas también financieros, así que por eso significa que el señor se suicidó. Pero aquellos que conocemos que en la política no hay coincidencias y que las cosas pasan por algo, más aún como ya hemos visto antes, que muchos testigos han ido desapareciendo, se han suicidado misteriosamente o han amanecido muertos con serias y dudosas preocupaciones, cuestionamientos propios de una pericia de la policía. Entendemos que el fallecimiento de este señor por lo menos debe permitirnos sospechar bastante. Y quién sabe de esto más que nuestra siguiente invitada esta mañana. Nos acompaña Catherine Ampuero, abogada, ex procuradora anticorrupción. Catherine, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tus impresiones acerca de esta muerte
que definitivamente, por lo menos como mencionaba, levanta sospechas, ¿no? Porque, a ver, acá no queremos de ninguna manera normalizar el suicidio, ¿no? Acá defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero si uno ve películas o conoce un poco acerca del tema, nadie se suicida cortándose 14 centímetros del cuello, ¿no? Es impensable. Incluso una persona más deprimida, más problemática, en el segundo en el que ya siente el dolor inmediato del cuchillo, en el propio proceso de degollación, se detiene, ¿no? No es algo normal. Definitivamente, o por lo menos, debería ser causal de una pericia, pero muy profunda. Aquí lo que me parece súper grave es que ya estamos normalizando la muerte de personas que tienen información muy importante y relevante para el conocimiento de la verdad y para la sanción de los responsables. Con la muerte de estas personas, lo que se está normalizando es la impunidad. Y lo digo porque no es la primera vez. Ya tenemos un caso anterior, por ejemplo, recordarán al ex congresista Mamani, los Mamani audios, que repentinamente apareció también muerto en su casa, ¿no? Luego tenemos el supuestamente ahorcado también empresario vinculado a Caliwarma, ¿no es cierto? Otra persona también que tenía información importante, relevante, para la averiguación de la verdad y sanción de responsables. Y ahora qué extraño, ¿no? Justo cuando ya tenemos fecha de inicio de juicio oral, en el caso de Susana Villarán, que sabemos que la etapa de juicio oral es la etapa más importante de un proceso penal, el cual concluye con una sentencia, que en este caso debería ser sentencia condenatoria por la evidencia. Justo aquí, ya teniendo fecha cada vez más cerca, aparece muerto en extrañas circunstancias. El que ha sido el brazo derecho de Susana Villarán, el que ha servido de bisagra entre los empresarios a quienes pedían millonarias sumas de dinero, me refiero a las empresas brasileñas corruptas, Odebrecht y OAS, para entregárselo a Susana Villarán y también a otras personas del entorno de Susana Villarán, como por ejemplo se habla de Marisa Glave, de Anel Tausen, de Jorge Nieto Montesinos, entre otros. Y lo escandaloso aquí es que, por ejemplo, él señaló todo esto en su colaboración eficaz. Y algunas personas, la Fiscalía, de manera selectiva, a sus amigues, les ha archivado el caso, como por ejemplo a Nieto Montesinos. Quiero leerte un tuit de, es una transcripción de lo dicho por el abogado Andy Carrión, que dice: los testimonios que brindó José Miguel Castro como aspirante a colaborador eficaz no podrán ser tomados en cuenta en el juicio de Susana Villarán porque no fueron homologados por la Fiscalía. Esto acá, digamos que evidenciaría la causal de esta muerte presuntamente natural, ¿no? Que se buscaba justamente que lo dicho por ese señor ya no sea considerado. O puede todavía ser considerado. Aquí hay que tener en cuenta qué cosa. Este señor se acogió al proceso de colaboración eficaz entre el 2019 y 2020. Han pasado 5 años del proceso de colaboración eficaz y la Fiscalía no cerró el acuerdo. El único responsable de que no se haya cerrado el acuerdo y que este señor no tenga la condición de colaborador eficaz es la Fiscalía. ¿Por qué tanto desinterés de la Fiscalía en no querer cerrar el acuerdo? No quería que él sea un colaborador eficaz y que todo lo que ha declarado en el proceso de colaboración eficaz pueda ser utilizado. Pues si ese era el objetivo de la Fiscalía, lo ha logrado, porque todo lo que ha declarado en el cuaderno de colaboración eficaz no podrá ser utilizado. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo la condición de colaborador eficaz, se quedó en aspirante. ¿Quién es la responsable? La Fiscalía. 5 años no han podido cerrar ese acuerdo, inaudito. Sin embargo, lo que sí va a poder utilizar la Fiscalía, y aquí quienes estén detrás de esta muerte de este señor Prado, ¿no? Castro, perdón, José Miguel Castro, los que estén detrás de esta muerte, lo que no van a poder impedir es que lo que él ha declarado en el proceso principal, no en el cuaderno de colaboración eficaz, sino en el proceso principal, en la etapa de investigación preparatoria, eso sí, se va a leer en el juicio oral. Va a ser debatido y puede ser utilizado por los magistrados para sustentar o fundamentar su sentencia condenatoria, como fue el caso de Mamani. Doctor Uchuya, también me gustaría escuchar su opinión al respecto, ¿no? Sospechosa lo que hemos
nos hemos enterado todos los peruanos este último fin de semana, ¿no? Con esta desaparición, muerte natural del señor José Miguel Castro, que era, como bien mencionaba Catherine Ampuero, y como también se ha mencionado en diferentes medios de comunicación, una pieza clave en el juicio contra la señora Susana Villarán, exalcaldesa de Lima y corrupta confesa. Sin duda hay una responsabilidad punitiva de parte del fiscal Pérez al no acelerar este proceso y permitir que la señora Villarán goce de privilegios y que se pueda dar este proceso, por ejemplo, por el cual se está imponiendo 22 millones de dólares a la Municipalidad de Lima porque no se ha probado, entre comillas, el dolo, el delito que ha cometido Susana Villarán y todo su entorno en la Municipalidad de Lima para favorecer a estas empresas corruptoras, ¿no? Sí, es verdaderamente indignante que con la amplia evidencia que ha habido de la mega corrupción de Odebrecht y que conocemos hace más de 10 años, el Perú termine pagándole a los corruptos. ¿Y qué dicen las personas aquí en el Perú? Consideran que la causa en todo caso, la epopeya que hacen algunas personas, políticos, autoridades en contra de la corrupción termina siendo una especie de obsesión, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al alcalde Rafael López Aliaga, quien desde un comienzo ha tenido la noble tarea de enfrentarse a esta corrupción y sin embargo lo culpan a él, de que no, está haciendo que Perú pierda plata, está haciendo que Lima pierda plata. Pero entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Claudicar, bajar la cabeza y dejar que vengan estas empresas mega corruptas a hacer lo que quieran con nosotros? Y aquí, ¿quién es el responsable de que hayamos perdido dinero y que vamos a perder muchísimo más? Hay que tener en cuenta que es el equipo especial Lavajato y la Procuraduría DOC. No hay más. ¿Por qué? Porque si este caso hubiese avanzado de una manera óptima, de una manera responsable, más aún teniendo en cuenta que es un caso mediático, es un caso de interés público, en este momento ya tendríamos una sentencia en el caso Rutas de Lima. Y esa sentencia hubiéramos podido utilizarla en este arbitraje que ellos nos han demandado en la vía internacional ante el CIADE o en este proceso de Rafael López Aliaga también fuera del país. Ya hubiese sido una prueba contundente que hubiese hecho que la situación o la posición de la defensa de la municipalidad, que es la defensa del Estado, es decir, la defensa de todos los peruanos, tengamos muchísima posibilidad de ganar. Es más, hubiésemos ganado el caso. Sin embargo, tenemos que desde el año 2016 en que empezaron los casos Lavajato y específicamente el caso de Susana Villarán empezó a inicios del año 2017 porque fue durante mi gestión como procuradora que se presentó esta denuncia. Imagínate, 2017, un poco más ya llegamos a 10 años y no tenemos sentencia. Entonces, el único responsable, como vuelvo a repetir, de que perdamos dinero y que seamos el hazmerreír y que vamos a seguir siéndolo, es la Fiscalía Especial Lavajato y la Procuraduría, que no supieron negociar, no supieron defender los intereses del Estado en ese acuerdo de colaboración que firmaron con Odebrecht. ¿No supieron o no quisieron? Ahí viene también la cuestión, ¿no? Tenemos, por supuesto, que hablar con condicionales y con teorías, porque no podemos aseverar cosas por precaución legal, pero igual, ¿no? Como dice el dicho, piensa mal y acertarás. ¿Quién se beneficia con la muerte del señor José Domingo Castro? Respondan ustedes la pregunta y con eso podrán sacar las conclusiones acerca de quién podría haber estado detrás de su fallecimiento, porque vamos a conocer con certeza qué fue lo que ocurrió, o crees tú que también, lamentablemente, esta mano negra, esta mano corrupta, esta mano pervertida, que tiene influencia en diferentes estamentos del sistema judicial, pueda también alterar las evidencias y que se llegue a una conclusión un poco irregular que no permita encontrar la verdad? Creo que aquí vamos a coincidir con el doctor que me acompañe en que nunca vamos a terminar de conocer la verdad al 100%, más aún cuando se están muriendo personas que tienen muchísima información. Entonces vamos a saber la verdad a medias. Como en el caso Odebrecht, fueron ellos quienes decidieron qué cosa entregar y qué cosa supiéramos la verdad. Entregaron información a cuentagotas y de personas que ya no les interesaba. Como, vamos a echar a Toledo, al final ya no nos interesa. Pero ¿por qué no reconocieron responsabilidad e incluyeron dentro del acuerdo de colaboración eficaz el tema gasoducto, el tema Rutas de Lima? Jamás lo iban a hacer porque ellos estaban cuidando muy bien sus intereses económicos. Y de paso tenían a un procurador que
que se desempeñaba no defendiendo los intereses del Estado, la evidencia demuestra que defendió los intereses de Odebrecht. Sí. ¿No es cierto? Porque imagínate ver a un procurador en audiencia pública ir y pedir que levanten las medidas cautelares, las medidas de embargo, las medidas de inhibición que habíamos logrado durante mi gestión en contra de Odebrecht. Jamás en la historia de las procuradurías se vio eso. Sí. Nunca. Se supone que el procurador defiende los intereses del Estado y para ello embarga el patrimonio del delincuente. Sí. Acá logramos el embargo y él se va y pide que se levante el embargo. Entonces, sí, pues, acá la muerte de Castro va a impedir que conozcamos toda la verdad. Ellos no querían que él hable en juicio oral, porque en juicio oral tú sabes que las audiencias son públicas, Sí. la prensa iba a estar muy pendiente de su declaración y no querían, uno, que se ratifique en todo lo que ha dicho en su colaboración eficaz y de repente ahí que se explaye dando incluso más nombres, Claro. nombres que todavía no han salido a la palestra, ¿no? De los Definitivamente. amigues. De los Entonces, amigues. se va a quedar ahí. Sí, además de eso, el mal ejemplo que lleva este fallecimiento, porque puede haber otros colaboradores o personas que desearían ser colaboradores eficaces y dicen, momento, han matado o han suicidado a tal y cual, yo mejor me quedo calladito porque ya sé cuáles pueden ser las consecuencias. Bien, ese es un caso en desarrollo, seguramente en el transcurso de las siguientes semanas tendremos más información, ya sea cierta o incierta, acerca de las pericias policiales que puedan permitirnos encontrar un poco mejor qué fue lo que ocurrió este último fin de semana con el aspirante a colaborador eficaz, el señor José Miguel Castro. Bien, gracias a nuestros invitados, Catherine Ampuero y también Juan José Uchuya.